Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Las estrellas nunca nos olvidaron. En realidad, no. Incluso cuando la Tierra ardió y el resto de la galaxia nos dio la espalda, fingiendo que éramos solo un rumor, solo una advertencia, solo un fantasma, algo en el espacio siguió susurrando nuestro nombre. Éramos los últimos hijos de un planeta muerto. Aquellos a quienes enterraron sin cavar una tumba. Aquellos a quienes exiliaron al borde del brazo de Orión, esperando que nunca regresáramos. Pero no morimos. Esperamos. Nos escondimos en la negrura, más allá de las líneas de comunicación, las rutas de salto y las vías comerciales. Lo llamaban el sector desvanecido, un lugar tan lejano y muerto que ninguna vida inteligente podría sobrevivir allí. Nosotros lo hicimos. Me llamo Dren, comandante de lo que la galaxia ahora llama la progenie de hierro. Pero en aquel entonces, yo era solo uno de los miles que nacieron en los búnkeres profundos de Nuevo Bastión. Un planeta que no figura en ningún mapa estelar, sepultado bajo tormentas magnéticas y un campo de ocultación alimentado por tecnología alienígena recuperada que apenas entendíamos. Nuestros padres, nuestros abuelos, los primeros en llegar aquí, eran los restos de la última flota de la Tierra. Los llamaron cobardes y criminales, desertores, amotinados. Pero yo sabía la verdad. Eran supervivientes. Los únicos que eligieron no someterse a las leyes de la Federación Galáctica después de la caída de la Tierra. Los que dijeron no a la supervisión alienígena, no a la integración forzada, no a que nadie que no fuera humano les dijera lo que significa serlo. Nos dejaron pudrirnos. Pero en esa podredumbre, construimos algo más fuerte. Nuestra sociedad no era bonita. No había elecciones, ni discursos, ni consejos de paz. Había fuerza, mando, disciplina y supervivencia. O eras útil, o estabas muerto. Nuestro código no estaba escrito en papel. Estaba en nuestra sangre. A mí me crió un padre que tenía la mitad del cuerpo reemplazada por acero después de atravesar una brecha del reactor para salvar a su tripulación. Nunca sonreía. Nunca dijo te quiero. Me enseñó a disparar, a desmontar un motor con los ojos vendados y a matar sin hacer ruido. Y me enseñó una lección que nunca he olvidado. Creen que hemos desaparecido, chico. Eso los hace débiles. No teníamos una flota. Teníamos depósitos de chatarra. Viejos pecios de batallas olvidadas. Los convertimos en máquinas de guerra con garras y colmillos. Blindaje hecho con núcleos de asteroides. Armas sacadas de bancos de datos con siglos de antigüedad. Naves feas y brutales que no parecían gran cosa hasta que se movían. El punto de inflexión llegó cuando interceptamos una baliza, una transmisión del conglomerado comercial Arcan. Asuntos aburridos. Registros de suministros, horarios de patrulla, reclamaciones de sistemas. Pero un nombre destacó: el sistema Feros. Un sistema de 5 planetas lleno de lunas ricas en recursos, gigantes gaseosos orbitales y un mundo terraformado abandonado tras una plaga alienígena. Simplemente estaba allí, sin reclamar, protegido solo por 2 puestos de avanzada y una plataforma de defensa que no había disparado en décadas. Mi padre dijo que era una carnada, que era una trampa, pero yo vi una oportunidad, del tipo que la Tierra nunca tuvo. Un sistema para nosotros, un nuevo imperio. Así que di la orden. Lanzamos todas las naves que teníamos. 8 acorazados, 27 corbetas y un puñado de cruceros de asalto unidos por pernos y rabia. Sin códigos de registro, sin piedad. Nunca nos vieron venir. Golpeamos los puestos de Feros como un martillo en la oscuridad. El comandante de su guarnición ni siquiera pudo enviar una llamada de socorro antes de que hiciéramos ceniza su repetidor. La segunda luna se rindió en menos de 6 horas. La tercera tuvimos que purgarla. Lucharon, pero no con la suficiente fuerza. No fue una guerra. Fue una declaración. Para cuando la galaxia se dio cuenta, ya habíamos plantado nuestras torres de señal con la bandera negra por todo el sistema. Habíamos construido redes defensivas,
hackeado sus satélites y convertido la principal ruta comercial en un campo minado de muerte cinética. Feroz era nuestro, y el mensaje era claro. La humanidad no está extinta. Solo hemos estado afilando nuestros dientes. No tuvimos mucho tiempo para disfrutar de lo que tomamos. Menos de una semana después de reclamar el sistema Feroz, la galaxia despertó. Al principio no sabían quiénes éramos. Los videos mostraban naves negras sin insignias, sin registro. Nuestras voces estaban distorsionadas. Nuestras señales, enmascaradas. Algunos dijeron que éramos mercenarios. Otros pensaron que éramos una rebelión de IA que se había descontrolado. El conglomerado Arcan emitió un comunicado público llamándonos una secta pirata no identificada. Probablemente tratando de evitar admitir que habían sido arrollados por humanos que una vez llamaron extintos. Pero no importaba cómo nos llamaran. Habíamos hecho lo impensable. Tomar un sistema por la fuerza, no a través de la política, ni acuerdos comerciales, ni presión diplomática. Lo tomamos con fuego y metal. Y ese tipo de movimiento resuena como un disparo en una habitación silenciosa. El Consejo de Especies Estelares celebró una cumbre de emergencia, una reunión que era una broma. Vi la transmisión desde el puente del Masa de Hierro, mi nave insignia. Media docena de burócratas alienígenas con túnicas doradas discutiendo sobre quién tenía jurisdicción sobre un sistema que nunca les importó un bledo hasta que lo reclamamos. No lo entendían. Todavía no. No pedíamos un sitio en la mesa. Estábamos arrastrando la mesa a nuestro lado de la sala. Pero detrás de sus educadas disputas, vi el verdadero miedo en sus ojos. No porque hubiéramos tomado un sistema solar, sino porque no sabían cuántos más de nosotros había ahí fuera. Dejemos que se lo pregunten. Duplicamos nuestras operaciones mineras de inmediato, despojamos los cinturones de asteroides hasta los huesos, convertimos viejos cargueros civiles en plataformas de portaaviones. No podíamos igualar la escala de las flotas de la Federación, pero no lo necesitábamos. Nuestra estrategia era diferente. Golpearíamos duro, desapareceríamos y golpearíamos más fuerte. La llamamos la doctrina fantasma. Sin diplomacia, sin advertencias, sin piedad. Pero mentiría si dijera que no había grietas en nuestros propios muros. El Consejo de Liderazgo de Nuevo Bastión no estaba contento. Me llamaron imprudente. Dijeron que Feroz atraería la ira de la galaxia. Dijeron que deberíamos habernos quedado escondidos. Les dije lo que mi padre me dijo a mí. Solo vienen a por ti cuando saben que vale la pena matarte. Algunos de ellos dimitieron en señal de protesta. Unos pocos incluso amenazaron con una resistencia civil. Les dejé hablar y luego les corté el acceso a las comunicaciones. Ya no teníamos espacio para el miedo. Habíamos pasado el punto de la cautela. O forjábamos nuestro imperio ahora o moríamos de rodillas esperando que la galaxia recordara que éramos un problema. Y la galaxia lo recordó. 3 semanas después de la toma de Feroz, el dominio quiral envió una flota de reconocimiento. 10 elegantes naves de guerra plateadas, más rápidas que las nuestras, más limpias, más nuevas. Pero no nos entendían. Pensaban que volaban hacia un sistema atrasado lleno de salvajes humanos con cañones de chatarra y tecnología vieja. No sabían que habíamos reconstruido la plataforma de defensa que abandonaron 50 años atrás y triplicado su carga útil. No sabían que habíamos cableado cada asteroide cerca del punto de salto con minas gravíticas. No sabían que no teníamos nada que perder. Los destrozamos en 9 minutos. 2 se escaparon. Déjalos. Necesitábamos testigos. Después de eso, la galaxia se volvió más silenciosa. Los medios intentaron darle un giro. Algunos nos llamaron un error. Otros dijeron que fuimos manipulados por una facción desconocida. Unos pocos se atrevieron a llamarnos héroes, pero solo en las redes oscuras. No nos importaba lo que dijeran. Teníamos Feroz. Teníamos poder. Y lo que es más importante, teníamos unidad. O eso pensaba. Hasta el día en que Merrick regresó. Él era uno de los nuestros. Nacido en los búnkeres de Nuevo Bastión, entrenado conmigo, luchó a mi lado. Pero 4 años atrás, desapareció durante una patrulla cerca de las lunas exteriores. La mayoría de nosotros pensaba que estaba muerto.
Resulta que estaba vivo. Y no solo vivo. Se unió al enemigo. Atracó en uno de nuestros puestos exteriores con un transpondedor falso, afirmando que tenía noticias. Ordené que me lo trajeran. Inmovilizado. Se le veía diferente, más blando, como alguien que ha pasado demasiado tiempo comiendo comida limpia y escuchando mentiras. He estado en la Federación, Dren, dijo en el momento en que lo empujaron a la sala de guerra. No son lo que pensábamos. Lo miré fijamente. No, son peores. Sacudió la cabeza. No lo entiendes. Creen que somos terroristas. Están organizando una respuesta de coalición. Una invasión a gran escala. 3 flotas, Dren. No patrullas. Naves de guerra. No me inmuté. Entonces los quemaremos. No estás escuchando. Espetó. Vas a hacer que nos maten a todos. Tú nos abandonaste, dije. Dejaste que tu linaje se pudriera mientras jugabas a las casitas con los alienígenas. Aprendí algo. Maldita sea. No, Merrick. Olvidaste algo. ¿Quién eres? Hubo silencio por un momento. Del tipo que se siente más pesado que el ruido. Entonces lo dijo. Te estás convirtiendo en lo que odias. Me reí. Fuerte, agudo, amargo. No, dije. Me estoy convirtiendo en lo que ellos temen, y no es lo mismo. Debería haberlo matado entonces, pero no lo hice. Quizá una parte de mí recordaba al chico que fue. Quizá quería que viera en lo que estábamos a punto de convertirnos, para que se ahogara en su propia traición. De cualquier manera, ordené que lo encerraran. La semana siguiente, detectamos 3 escaneos de largo alcance cerca del borde exterior de Feros. Pings silenciosos. Tecnología de la Federación, de alto nivel, probablemente reconocimiento encubierto. Venían. Bien. Empezamos a prepararnos para la guerra en toda regla. Las fábricas pasaron a la sobreproducción. Cada hombre, mujer y adolescente que podía sostener una herramienta o un arma fue puesto en rotación. Desguazamos nuestras estaciones de minería profunda para construir torretas de defensa. Soldamos púas a nuestras naves, cascos afilados para desgarrar el blindaje enemigo al contacto. Diseños brutales y primitivos que las limpias y arrogantes flotas de la Federación no esperarían. Y ordené que se enviara un mensaje. No una rendición, no una amenaza. Solo 3 palabras transmitidas en todos los canales abiertos del sector. Somos humanos. Eso iluminó la galaxia. Algunos nos llamaron tontos. Otros nos llamaron fanáticos. Pero una cosa era segura. Ya no podían ignorarnos. Y ahora tenían miedo. Fue entonces cuando lo supe. No solo habíamos tomado Feros. Habíamos dado el primer paso hacia algo más grande. No la supervivencia, la dominación. Comenzó con un parpadeo. En un minuto, el vacío fuera de Feros estaba en calma. Solo estática, escaneos de rutina y rastros de polvo. Al siguiente, se abrió una brecha cerca de la tercera luna. Una onda en la negrura, un pulso azul, luego otro, y 5 más. En 30 segundos, una flota entera se desocultó. Cascos alienígenas elegantes y curvos con cromado y núcleos brillantes. Tecnología de la Federación, de alta clase, la mejor que tenían. Esta vez no nos estaban poniendo a prueba. Venían a la guerra. 32 naves, un brazo de ataque completo de la Armada Central Beliana, respaldado por inmunidad diplomática y cobertura política. Sin banderas, sin advertencias, solo un frío silencio y firmas de calor que se disparaban por las nubes. Yo estaba en el puente de mando del Masa de Hierro cuando sucedió. Mi segundo al mando, Aldrich, se volvió hacia mí con la boca medio abierta, listo para preguntar qué debíamos hacer. No le dejé. Da la alarma. Todas las unidades a negro. Apagad las balizas. Se puso a ello. Este era el momento para el que nos habíamos estado preparando. No evitándolo, no escondiéndonos de él. Venían a por sangre. Bien. Los ahogaríamos en ella. En cuestión de minutos, nuestras redes de defensa se iluminaron como una ciudad bajo asedio. Cientos de cañones orbitales se activaron en las lunas de Feros.
cada uno precargado con proyectiles de riel gravíticos de disparo automático. Cosas feas disparadas en racimos, diseñadas para atravesar escudos y blindajes por igual. Los belianos pensaron que iban a escanear el sistema, exhibirse un poco y marcharse. No sabían que habían saltado a una jaula de fuego. Di la señal. Nuestras plataformas abrieron fuego. No con misiles, con rocas. Enormes meteoritos de núcleo de hierro propulsados por lanzadores magnéticos ocultos que habíamos enterrado en las lunas. Primitivo, quizá. Efectivo, sin duda. El primer destructor beliano ni siquiera pudo devolver el fuego. Un impacto directo rompió su escudo como si fuera cristal y partió su sección media en dos. La mitad delantera explotó. La mitad trasera quedó a la deriva, perdiendo atmósfera y cadáveres. Se dispersaron, formaron una línea defensiva, comenzaron a escupir fuego de plasma a nuestras torretas. Les dejamos. Fue entonces cuando desplegamos las naves perforadoras. 5 de ellas. Cuñas negras y silenciosas repletas de arietes antinaves y cápsulas de garras. Sin luces, sin escudos, solo velocidad pura y objetivos suicidas. Golpearon la flota enemiga a máxima potencia, abriendo agujeros e incrustándose como garrapatas. Cada nave perforadora tenía un destacamento de soldados de choque. Nuestros mejores hombres, criados en túneles. Hombres que nunca habían visto un jardín, que nunca habían conocido la paz. No necesitaban aire. Necesitaban venganza. Abordaron los cruceros belianos a través del acero puro y fueron de habitación en habitación, ejecutando a las tripulaciones de mando y saboteando los motores. Interceptamos las llamadas de socorro. Están dentro. No siguen el protocolo. Simplemente están matando todo. Estamos perdiendo la contención del reactor. Dioses, se están riendo. No enseñamos a nuestros hombres a tomar prisioneros. Les enseñamos a enviar un mensaje. Mientras tanto, yo observaba la batalla desde el puente de mando, rodeado de comunicaciones a gritos, ráfagas de datos, alertas rojo sangre, y lo sentí de nuevo. Esa vieja y profunda furia. No ira, ni siquiera odio. Legado. Este era el eco de la tierra. El sonido de una especie que intentaron borrar, poniéndose de pie de nuevo. Miré a Alrich. Enviarán más después de esto, dije. Él asintió, sombrío. Construiremos más trampas. No se detendrán, murmuré. No hasta que vitrifiquen este lugar. ¿A menos que? ¿A menos que qué? Miré por el visor los restos ardientes de un crucero que se derrumbaba hacia Feros 2. A menos que les llevemos la guerra a ellos. El pensamiento lo heló. Lo vi. El riesgo, el coste. Pero no discutió. Solo dijo. Entonces, más vale que empecemos a construir. Esa noche, hicimos informes de bajas. Perdimos 2 puestos de avanzada, 47 soldados, una estación de defensa. Los belianos perdieron 22 naves. El resto huyó. No fue una victoria. Fue una apertura. Y la galaxia observaba. Los medios de la Federación ya no podían ocultarlo. Se transmitió en canales neutrales a través de cientos de sistemas. Imágenes de nuestras naves de hierro negro abordando la mejor armada que los mundos del núcleo tenían para ofrecer y haciéndolos pedazos. Nos llamaron salvajes, terroristas, fanáticos. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Fueron los comentarios enterrados en las profundidades de los foros. Susurros de mundos fronterizos, marginados, refugiados, antiguos humanos integrados en colonias alienígenas. No sabíamos que todavía quedaban de los de verdad por ahí. Mi abuelo hablaba de hombres como estos. ¿Dónde me apunto? Estaba comenzando. El regreso. No solo de los humanos, sino de la humanidad. No la versión educada y castrada que la Federación aprobaba. La verdadera. Aguda, violenta, decidida, capaz de bondad, pero sin miedo a destruir si se la amenaza. La Federación lo llamó inestabilidad. Yo lo llamé alma. 2 días después de la batalla, me reuní con nuestros ingenieros en el hangar de la cubierta inferior del núcleo profundo de Nuevo Bastión. Me mostraron lo que habían estado construyendo en secreto. Una nave. No una nave cualquiera.
Un aniquilador de planetas. No era elegante. Parecía un martillo de guerra hecho de chatarra. 2 motores, un enorme riel delantero del tamaño de un pozo minero. Usaba materia oscura comprimida para disparar una púa hiperdensa a través de la corteza planetaria. La llamaron Gólgota. No se puede dirigir fácilmente, advirtió el ingeniero jefe. Es básicamente una nave suicida a menos que sea precalculada y alimentada. Miré las especificaciones. Sentí su peso. Un mensaje envuelto en acero y muerte. Bien, dije. ¿Cuál es el objetivo? Sonreí. Donde está el mundo fronterizo de la Federación más cercano con un centro de retransmisión de comunicaciones. Mientras tanto, Merrick seguía bajo custodia. No había hablado mucho desde el ataque. Vio los informes, las imágenes, la propaganda que se descontrolaba. Parecía cansado, más viejo, como si una parte de él se hubiera roto. Fui a verlo. Levantó la vista cuando entré. ¿Todavía crees que nos estás salvando? Preguntó. No estoy salvando a nadie. Respondí. Los estoy vengando. Se inclinó hacia adelante, con las manos encadenadas a la mesa. Has convertido esto en una guerra santa. ¿Crees que la galaxia simplemente se rendirá? No, creo que sangrará, dije. Y creo que nos ganaremos cada gota de terreno que tomemos. Su rostro se contrajo. Ahora eres igual que ellos. No, dije. Ellos visten sus asesinatos de leyes y tratados. Yo llevo los míos con orgullo. Apartó la mirada. Vas a hacer que maten a miles de millones. Me encogí de hombros. Mejor que morir en silencio en el fango. Lo dejé allí. El Gólgota estuvo listo en 5 días. No se lo dijimos a la población. No lo anunciamos. Simplemente lo lanzamos. Sin banderas, sin fanfarria. Solo una bestia silenciosa moviéndose hacia el vacío en una ruta precalculada hacia un mundo de retransmisión de la Federación llamado Vetrax 9. Pequeño, remoto, sin militares, solo un nodo, pero uno que necesitaban. 3 días después, una púa de materia oscura lo golpeó como el dedo de un dios. No un ataque nuclear, ni siquiera una explosión, solo una onda de presión tan violenta que destrozó el manto superior y hundió la superficie hacia adentro. Vetrax 9 colapsó sobre sí mismo. Sin advertencia, sin tiempo para evacuar. No fue una guerra. Fue un juicio. Y la galaxia gritó. La Federación nos tildó de la fuerza más peligrosa del cuadrante. Ya no éramos piratas. Ahora éramos la progenie de hierro, una facción terrorista, un culto a la muerte, una pesadilla humana. Pero en el fondo, estaban aterrorizados. Porque solo habíamos usado una nave. ¿Y si tuviéramos 10? ¿Y si ya no nos escondíamos? La galaxia ya no se enfrentaba a una rebelión. Se enfrentaba a un renacimiento. Tras la caída de Vetrax 9, dejaron de fingir. La Federación ya no se escondía detrás de investigaciones o medidas de mantenimiento de la paz. Transmitieron su postura claramente de planeta en planeta, de sistema en sistema. La progenie de hierro es un culto supremaquista humano a la muerte. Han utilizado armas de destrucción planetaria masiva. Representan una amenaza para toda vida sensible. Inundaron los canales con imágenes editadas. Ciudades en llamas, niños muertos, voces en off escupiendo palabras como genocidio, terror, locura. Usaron música lenta, testimonios de víctimas, lágrimas digitales. Querían miedo. Pero de lo que no se dieron cuenta es que el miedo funciona en ambos sentidos. Cada vez que mostraban las imágenes de Vetrax 9 colapsando sobre su propia corteza, más humanos en colonias remotas giraban la cabeza. Más refugiados de la diáspora de la Tierra comenzaron a escuchar nuestra señal. No todos se unieron a nosotros. Aún no. Pero las semillas estaban en la Tierra, creciendo. Intentaron entrevistas con exhumanos integrados en la Federación. Hombres débiles y silenciosos, portavoces que se disculpaban por el pasado de la Tierra, suplicándonos que volviéramos a casa, a la paz. Interceptamos y empalmamos las transmisiones, las cortamos con imágenes del último fuego de la Tierra, el bombardeo orbital, los gritos. Luego superpusimos una línea de texto, así es como se veía la paz.
Lo difundimos por los mismos canales que ellos usaban. Nuestra red no era tan amplia, pero era más profunda, más furiosa, más hambrienta. No luchábamos por me gusta. Estábamos reclutando para la guerra. Pero no se puede combatir la propaganda solo con potencia de fuego. Y la Federación lo sabía. Cambiaron de táctica. Enviaron infiltrados. Uno de nuestros depósitos de municiones explotó en órbita sobre Feros 3. Pensamos que era un fallo de funcionamiento hasta que encontramos los registros de acceso borrados con código de la Federación. 2 días después, una de nuestras torres de transmisión en Bastión se apagó. Sabotaje interno. Alguien estaba dentro de la red. Alguien nacido como nosotros, criado como nosotros, pero leal a ellos. Ordené un barrido completo, endurecí los controles internos, puse a las tripulaciones leales bajo un protocolo de alta seguridad, pero ya era demasiado tarde. La infección había comenzado. El nombre del traidor era Caín. No lo conocía personalmente, pero no era un simple agente durmiente. Nació en Bastión, luchó en los escuadrones de las naves perforadoras, tenía metal en la columna por recibir un disparo de plasma durante la segunda incursión. Era un hermano, y llevaba más de 1 año hablando con la Federación. Lo atrapamos a través de un pico de señal. Había estado pasando de contrabando datos de localización codificados a un dron de vigilancia oculto en el borde del sistema. Cuando la red se cerró, intentó volar los barracones delanteros antes de que pudiéramos atraparlo. No funcionó. Lo capturamos sangrando, envuelto en un abrigo de comandante desgarrado. Ni siquiera se inmutó cuando lo trajeron. Fui a la celda yo mismo. Parecía uno de los nuestros. Cabeza rapada, fríos ojos grises, una cicatriz de quemadura sobre la mejilla izquierda. Tenía los puños apretados como si todavía creyera que tenía razón. «Les diste nuestros números», dije en voz baja. No respondió. «Filtraste los códigos de las puertas de Feros». Seguía sin decir nada. Así que me incliné. «Mataste a 27 de tu propia gente por nada. La Federación no te recompensará. Te diseccionarán en busca de respuestas. Luego arrojarán tu nombre a un archivo marcado como idiota útil». Me miró a los ojos. Luego sonrió. «Ya estáis perdiendo. Simplemente no lo veis». Quise meterle una bala en el cráneo, pero no lo hice. Hice que lo arrastraran a la plaza central de Bastión. Dejé que la gente viera cómo le arrancábamos las insignias pieza por pieza y lo dejábamos en el suelo, encadenado al bloque de ejecución. Me aseguré de que la transmisión fuera en directo. No emitimos propaganda. Emitimos la verdad. Y la verdad era: si traicionas a tu sangre, mueres en público. Pero Caín no era la única grieta en el muro. Merrick seguía vivo, seguía observando, seguía pensando. Sabía que no había renunciado a salvarnos. La pregunta era: ¿quién seguía escuchándolo? Aldrich vino a verme más tarde esa noche. Pasos silenciosos sobre el suelo de acero del puente de mando. «Tenemos una lista», dijo. Gente con la que Merrick habló. Hombres y mujeres de las cubiertas inferiores, algunos del cuerpo de señales, unos pocos oficiales. ¿Cuántos? 6 confirmados. Quizá 12 más. Me pasé la mano por la mandíbula. Demasiados. ¿Quieres que yo? No, dije. Todavía no. Manténlo cerca. Rastrea sus palabras, no solo sus acciones. La próxima traición no vendrá con bombas. Vendrá con la duda. Él asintió. Nos entendíamos sin tener que decir lo obvio. Estábamos librando una guerra fuera. Pero otra guerra ya estaba dentro de los muros. Pasaron 2 semanas. Los cielos estaban tranquilos. Demasiado tranquilos. Realizamos escaneos profundos, sondeamos las comunicaciones, lanzamos naves de exploración. Nada. La Federación no se estaba retirando. Estaban esperando. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no intentaban vencernos con flotas. Intentaban volver a los nuestros contra nosotros. Hacernos dudar de nuestra misión, hacernos discutir sobre ética, moralidad, inocencia. Querían que la humanidad luchara contra sí misma. Y la peor parte es que estaba empezando a funcionar. Estalló un motín en el sector 9 por las raciones.
Las peleas a puñetazos se convirtieron en cuchilladas. 2 muertos, 17 heridos. Eso nunca había pasado antes. Nuestra gente no se quejaba. Soportaba. Eso es lo que nos hacía fuertes. Pero ahora la Federación nos había alcanzado sin disparar un solo tiro. Enviaron ideas, susurros de que tal vez nos estábamos convirtiendo en los monstruos que juramos combatir. Que tal vez la venganza no valía la sangre de nuestros hijos. Que tal vez deberíamos negociar. Conocía bien esa enfermedad. La duda era un asesino lento. Y siempre comenzaba con la compasión. Así que tomé una decisión. Una difícil. Una definitiva. Convoqué una asamblea general. A todos en Bastión que podían caminar se les ordenó reunirse en el antiguo astillero. Miles de hombres y mujeres aún cubiertos de hollín de las fábricas, aún magullados por los ejercicios de entrenamiento. Subí a la plataforma y no traje un discurso, solo un recuerdo. Hace 17 años, dije, mi madre fue asesinada durante la caída de la Tierra. No por los ataques de plasma, no por el fuego. Fue aplastada en un motín, pisoteada por gente que intentaba subir a las últimas naves de evacuación de la Federación. Hice una pausa. Gente a la que una vez llamó vecinos. La multitud estaba en completo silencio. Murió con la mano extendida. No para pedir ayuda, no para tener esperanza, sino para apartar a su hijo, a mí, para que yo pudiera vivir. ¿Y sabéis lo que me dijeron después? Los miré a todos a los ojos. Dijeron, deberías estar agradecido. La Federación dejó que algunos de vosotros sobrevivierais. Podía sentir el calor subiendo. No ira, no rabia. Convicción. No estamos vivos hoy porque nos dejaron vivir. Estamos vivos porque nos negamos a morir. Y ahora quieren que olvidemos, que perdonemos, que nos rindamos. Tomé aliento. Cualquiera que quiera abandonar esta guerra puede hacerlo. Sin cadenas, sin juicios. Pero si os quedáis como hierro. No más grietas, no más excusas. O llevamos nuestro legado o dejamos que se pudra aquí con los traidores. Nadie se movió. Entonces alguien levantó el puño, luego otro, y otro, hasta que el astillero resonó con un solo cántico. Hierro, hierro, hierro. Volvimos a ser un todo. Por ahora. Pero sabía que la siguiente tormenta se acercaba. La Federación había fracasado en romper nuestros muros. Ahora intentarían borrar nuestro futuro. No podían ganar con naves. No podían ganar con espías. Así que recurrieron a la única arma contra la que ni siquiera nosotros nos habíamos endurecido. Nuestros hijos. Empezó poco a poco. Una fiebre por aquí, una erupción cutánea por allá. Nada que hiciera saltar las alarmas. Vivíamos duro en Bastión. La enfermedad venía con la vida. Te raspas, te quemas, te magullas. Te curas, sigues adelante. Pero esto no se curaba. Un niño de 6 años se desplomó durante el entrenamiento en el sector 3. Sus pulmones sangraron por la nariz. Al día siguiente, una niña de 10 años convulsionó durante un examen de historia. Luego 3 más. Al final de la semana, 42 niños estaban en estado crítico. A la siguiente, 12 estaban muertos. No sabíamos qué era. Nuestro equipo médico realizó todas las pruebas. Cultivos de sangre, escaneos genéticos, patrones de descomposición de tejidos. No era una mutación. No era un virus que hubiéramos visto antes. Y entonces lo encontramos. Una firma de proteína en el torrente sanguíneo. Artificial, diseñada. La llamamos susurro. Un bioarma de acción lenta que solo se activaba en niños de entre 5 y 12 años. Imitaba una enfermedad normal hasta la tercera etapa, luego se volvía agresiva, atacando el cerebro y los pulmones como un verdugo silencioso. Pero esa no era la peor parte. Susurro estaba etiquetado, codificado para identificar ADN humano con marcadores únicos de los linajes fundadores de Bastión. Nuestros linajes. Nuestros hijos. Esto no era guerra. Era exterminio por medio de la ciencia. Querían aniquilar a nuestra próxima generación y dejar que la progenie de hierro muriera en silencio, jadeando y sin hijos. Funcionó demasiado bien. Perdimos otros 30 antes de poder aislarlo.
El pánico se extendió. No ruidoso y caótico, sino silencioso, frío. El tipo de miedo que se te mete en los huesos. El que mantiene a los padres despiertos por la noche sosteniendo rifles, mirando las puertas de las literas, indefensos. No dormí durante 3 días. Entonces Al-Rich vino a mí. Demacrado, con los ojos rojos, su voz apenas un susurro. Mi hijo está infectado. Lo miré fijamente. Tiene 9 años, añadió. Es fuerte, pero ya está en sus pulmones. No tenía palabras, así que no mentí. En su lugar, dije lo único que tenía sentido. Entonces haremos que paguen. Rastreamos la brecha. Llegó a través de un cargamento de filtros de agua procesado en una estación satélite sobre Feros 4. Los filtros formaban parte de un reabastecimiento mensual, estándar de la Federación sin marcar, interceptado de lo que pensábamos que era un proveedor neutral del mercado negro. No lo era. Los filtros tenían sacos de polímero microscópicos incrustados en el revestimiento. Inofensivos para los adultos, fatales para los niños. Susurro no era solo un virus. Era un mensaje. Y lo oí alto y claro. Ya no intentaban vencernos en la guerra. Intentaban borrarnos del futuro. Así que respondimos. No con otro ataque del Gólgota, no con más naves. Con una venganza personal. El rastro de datos nos llevó a una nave de investigación llamada Serapis. Una nave científica civil registrada a nombre de una empresa fantasma de la Federación, atracada fuera del cinturón de Terran. No llevaba armas. No iba escoltada. Pero albergaba el laboratorio que diseñó Susurro. Lo confirmamos a través de un técnico capturado en Bastión, un hombre delgado con manos suaves y ojos de cobarde. Se derrumbó en 6 horas de interrogatorio. Nos dio coordenadas, nos dio nombres, y luego murió ahogado en su propia sangre. No lo matamos. Había sido vacunado y Susurro había mutado. Ya ni siquiera podían proteger a los suyos. Saltamos al Serapis en un único y silencioso ataque. 4 naves ocultas, sin transmisiones. Abordamos a través del collar de atraque, abrimos una brecha en el casco como ratas en la oscuridad. La tripulación no nos esperaba. Llevaban batas de laboratorio. Gritaron. Suplicaron. Algunos ni siquiera lucharon. No me importó. Diseñaron un arma para matar niños. No merecían una muerte limpia. No los matamos con armas. Cargamos uno de sus propios criotanques con una muestra de Susurro, lo presurizamos en el sistema de ventilación, cerramos las puertas y los dejamos respirar lo que habían creado. Luego nos quedamos fuera y escuchamos. Algunos arañaban las paredes, otros rezaban, otros simplemente sollozaban. No celebramos. Solo nos aseguramos de que la transmisión estuviera activa. Todo el sistema lo vio. Que la galaxia viera lo que sucede cuando atacas a nuestros jóvenes. De vuelta en Bastión, la enfermedad estaba remitiendo. Nuestro equipo médico había desarrollado un agente neutralizador, diseñado a la inversa a partir de los anticuerpos naturales de un niño. Un tratamiento doloroso, intensivo, no una cura, pero sí una forma de luchar. Nos estábamos estabilizando, pero el daño estaba hecho. 74 muertos. Demasiados de ellos tenían nombres que recordaba de los ejercicios de entrenamiento, rostros que había visto sonreír bajo cascos demasiado grandes para sus cabezas. No quedaban lágrimas, solo frialdad, solo determinación. La gente volvió a guardar silencio, concentrada, letal. Nos habían arrastrado a otro nivel de guerra. Esto ya no era solo territorio. Era sangre. 3 días después, la Federación intentó ofrecer negociaciones. Enviaron un pequeño mensajero diplomático blanco. Sin armas, sin escolta, solo un embajador de rostro suave llamado Beldranis con túnicas plateadas y una voz como cristal derretido. Transmitieron un mensaje pregrabado mientras se acercaban. Lamentamos las recientes hostilidades. Sentémonos a la mesa y discutamos un camino hacia la paz y la integración. Debemos preservar lo que queda de la vida humana. ¿Integración? La misma mentira que le contaron a la Tierra. El mismo truco. No respondí. Simplemente hice que interceptaran al mensajero. Abordamos sin decir una palabra. Sin amenazas,
sin desenfundar armas. Simplemente entramos y encontramos a Dranis esperando en una cámara pulida, sosteniendo una tablilla de datos, sonriendo como si pensara que íbamos a darnos la mano. No tenéis que seguir sangrando, dijo. Di un paso adelante y lo miré a los ojos. No estamos sangrando, dije. Estamos evolucionando. Luego tomé la tablilla de datos, la estrellé contra el suelo y salí. Dranis y su tripulación fueron detenidos. Despojamos al mensajero de todos sus sistemas, cada código, cada rastro de seguimiento, y luego los enviamos de vuelta en un carguero oxidado con raciones y sin soporte de navegación. Que se arrastraran a casa. Que recordaran. La Federación intentó manipular las imágenes. La agresión humana continúa. Negociaciones rechazadas. Tripulaciones diplomáticas atacadas. Pero no funcionó, porque otros estaban mirando ahora. Susurros desde el borde fracturado, lejos del control de la Federación. Traidores renegados, capitanes mercenarios, mundos enteros que habían sido exiliados del espacio civilizado. ¿Y adivina qué? Muchos de ellos tenían humanos a bordo. No de sangre pura, no limpios, pero aún llevando la chispa de la Tierra en algún lugar de su ADN. Y ahora estaban viendo quiénes éramos y preguntándose si tal vez, solo tal vez, esta no era una raza muerta después de todo. De vuelta en Bastión, me paré frente al muro conmemorativo. 74 nombres, 74 luces, cada una un futuro que nunca crecería. Aldrich estaba a mi lado. Su hijo había sobrevivido, por poco. No volverá a caminar igual, dijo en voz baja. ¿Luchará? Repliqué. No nos abrazamos. No lloramos. Esa no era nuestra manera. Pero nos quedamos allí, uno al lado del otro, en silencio. Y me hice un juramento a mí mismo. No más piedad. No más contención. La galaxia había disparado su tiro más feo. Y ahora era nuestro turno de romper algo sagrado. El primer planeta que atacamos más allá de Feros se llamaba Tellon 6. Técnicamente, era una colonia de investigación, pero sabíamos la verdad. Comunicaciones ocultas, plataformas de defensa orbital, apagones de tráfico. Apestaba a secreto enterrado. No anunciamos el asalto. No escaneamos en busca de hostiles. Entramos rápido, sucio. La progenie de hierro se movió como una sola. 8 naves capitales, 17 corbetas, desembarcos terrestres en 5 sectores. Los golpeamos duro y sin mediar palabra. Sin transmisiones, sin negociaciones. Esto no era conquista. Era extracción. Buscábamos algo específico. Una semana antes, un técnico moribundo de la Federación había susurrado una última advertencia en nuestra enfermería. Lo tienen, el registro original, la verdad. La Tierra no se perdió por una invasión. Fue planeado. No dijo más antes de que su corazón colapsará, pero eso fue suficiente. Tellon 6 había sido borrado de los mapas estelares oficiales. Sin rutas comerciales, sin puertos, sin turismo. Aún así, las ciudades estaban limpias. Demasiado limpias. Eficiencia de la Federación, cúpulas blancas estériles y túneles subterráneos, laboratorios de investigación que parecían templos. Y cada uno de ellos estaba protegido por centinelas automatizados. Perdimos a 9 hombres en la primera brecha. Torretas activadas por escaneo genético. No para alienígenas, no para amenazas, para humanos. Habían programado las defensas para matarnos en el acto. Así que las desactivamos al estilo de la progenie de hierro, con cañones de sobrecarga y pulsos PEM. Redujimos la cúpula principal a cenizas y entramos. Nos llevó 2 días encontrarlo. Una bóveda cerrada bajo un laboratorio de biotecnología. Tecnología de la Federación con 6 muros de profundidad. Sellos biométricos, encriptación con código de ADN. Sorteamos cada uno de ellos cortándole la cabeza al director del sitio y presionando su cara contra el escáner Retinel. Dentro, archivos. Reales, no digitales, no editables. Papel analógico, libros de registro escritos a mano, antiguos discos de datos. Este lugar había estado recopilando registros de la Tierra durante más de 80 años. Tenían esquemas de la red de defensa orbital de la Tierra,
órdenes militares, manifiestos de evacuación civil, linajes familiares enteros marcados para el abandono. Pero en el corazón de todo había un único informe. Lo leí con mis propios ojos. Tinta negra sobre papel descolorido. Proyecto Silencio, Directiva de la Federación 89X. Objetivo principal: asegurar la desestabilización humana a través del colapso planetario orquestado. Justificación: prevenir el dominio de la especie a largo plazo en la jerarquía galáctica. Ejecución: bloqueo económico. Sabotaje interno. Agresión alienígena de falsa bandera. Narrativa de encubrimiento: la humanidad pereció durante el conflicto de Orión. Me temblaban las manos. Siempre supe que nos odiaban. Pero esto, asesinaron a la Tierra a propósito. No esperaron a que nos destruyéramos a nosotros mismos. Nos empujaron. Rompieron nuestros sistemas, enviaron mercenarios con piel de alienígena para bombardear nuestras ciudades. Aplastaron nuestras cadenas de suministro y luego nos pintaron como primitivos violentos cuando nos rebelamos. La Tierra no cayó. Fue ejecutada. Esa noche convoqué a todos los líderes de la flota a una cámara segura. La verdad tenía que difundirse, pero no con pánico, no con rabia. Necesitábamos concentración. Así que me paré frente a nuestros comandantes y dije lo que había que decir. Nos temían incluso entonces. Antes de que tuviéramos naves, antes de que tuviéramos feros, temían en lo que podríamos convertirnos. Sostuve el informe. Este fue el comienzo de su imperio, construido sobre nuestras cenizas. Alrich estaba a mi lado, con la mandíbula tan apretada que pensé que se rompería un diente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó alguien desde el fondo. La respuesta salió antes de que pudiera pensar. Les mostraremos aquello que tenían razón en temer. Transmitimos los documentos a través de canales neutrales, filtración completa, sin ediciones. Nos aseguramos de que todos en la galaxia pudieran ver la verdad, que la brillante y diplomática Federación estaba construida sobre el genocidio. La respuesta se dividió. Algunos nos llamaron mentirosos, falsificadores, manipuladores. Pero otros creyeron, porque sus propias especies también habían sufrido. Silenciosamente, sutilmente, la Federación no solo suprimió a la humanidad. Habían estado asfixiando a cualquier civilización que no se doblegara. Nosotros solo fuimos el primer fuego. Entonces sucedió algo que no esperábamos. Empezaron a llegar naves a Feros. No de la Federación. Refugiados, voluntarios, viejas naves de guerra, cargueros oxidados, naves piratas parcheadas con esperanza. Vinieron ondeando luces blancas, ofreciendo ayuda, soldados, combustible, coordenadas. No todos eran humanos. Algunos eran híbridos. Otros eran especies alienígenas que habían perdido su lugar en la rígida cadena de control de la Federación. Pero todos ellos llevaban la misma mirada. Ira. Uno por uno, los incorporamos a la progenie. No pedimos lealtad, solo propósito. Y el propósito estaba más claro que nunca. Aún así, a pesar de todo el fuego que se acumulaba bajo nosotros, sabía que teníamos un tiempo limitado. La Federación no se quedaría de brazos cruzados para siempre. Habían visto las filtraciones. Habían visto a los desertores. Sabían lo que venía después. Y nosotros también. Los sistemas centrales, los mundos insignia de la Federación, las ciudades relucientes, nunca nos permitieron acercarnos. Los planetas que no habían sido tocados por la guerra durante 400 años. Allí fue donde nació el Proyecto Silencio. Desde allí se asesinó a la Tierra. Y hacia allí nos dirigíamos. Uno de los recién llegados, un curtido exmercenario llamado Tornik, me entregó algo que me heló la sangre. Una carta personal encriptada con códigos heredados de la Federación, firmada por alguien a quien no había visto en 2 décadas. Mi hermano mayor. Se suponía que estaba muerto, abandonado durante las evacuaciones orbitales. Pero el mensaje decía lo contrario. Dren, si esto te llega, que sepas esto. He estado dentro de sus muros. He visto lo que planean a continuación. El ataque a Feros no fue nada. Han creado algo nuevo, algo que no usaron en la Tierra porque es peor. No lo nombró. No se atrevió.
pero terminaba con una frase: ven a Beltraxis. Lo entenderás todo. Beltraxis, un mundo fortaleza en el núcleo. Nunca nos habíamos atrevido a acercarnos hasta ahora. Beltraxis no era solo un planeta. Era la bóveda, el mundo fortaleza capital de la Federación. No su sede política. Esa estaba en Anterus Prime, donde sus bonitas palabras se derramaban por las estrellas como perfume enmascarando la podredumbre. No, Beltraxis era otra cosa. Era donde enterraban lo que temían y lo que construían para asegurarse de que nadie se levantara de nuevo. Había oído el nombre susurrado en 1000 comunicados interceptados. Un mundo fantasma, oculto, vigilado, olvidado por el público. Incluso su órbita fue borrada de las cartas estelares. Pero el mensaje de mi hermano era claro. No solo silenciaron a la Tierra. Están construyendo un sistema para silenciar cada futura rebelión para siempre. Teníamos que verlo por nosotros mismos. Nos llevó 2 semanas reunir la flota de ataque. No trajimos nuestra armada completa. Eso habría sido un suicidio. Esta misión no era sobre la guerra. Era sobre la verdad. 3 cruceros sigilosos, un transporte pesado modificado para una brecha de entrada profunda. Una tripulación mínima de los mejores ingenieros y tácticos de la progenie, y un equipo de choque infernal liderado por mí y por el propio Al-Rich. No esperábamos volver. Solo esperábamos dejar una cicatriz. La órbita de Beltraxis estaba envuelta en una malla negra de silos de satélites y redes de energía. No podíamos simplemente aterrizar, así que nos estrellamos. Atravesamos su escudo exterior usando una fragata de sacrificio cargada con un núcleo de pulso. Freímos sus comunicaciones durante 60 segundos. Suficiente para caer a través de la atmósfera antes de que la red se reiniciara. El mundo de abajo no era una ciudad. Era una máquina. Kilómetros de placas de superficie. Sin cielo, solo cúpulas de aleación pulida y torres de control como dientes que atravesaban el hormigón. Cada paso que dábamos resonaba como una marcha fúnebre. En el momento en que aterrizamos, se nos echaron encima. Drones de defensa de la Federación, altas estructuras humanoides con cañones de pulso de 6 cañones y placas faciales que parecían inquietantemente humanas. Sin voces, sin piedad, solo el constante siseo de las articulaciones neumáticas y la violencia de precisión. Perdimos a 3 en el impacto, a 2 más en la brecha. Pero lo conseguimos. Las cubiertas inferiores de Beltraxis no eran solo almacenamiento. Eran laboratorios. Interminables túneles blancos que zumbaban con poder y muerte clínica. Sin sangre, sin polvo, ni siquiera óxido. Todo olía estéril, antinatural. Nos dividimos en 2 equipos. Al-Rich lideró la unidad secundaria para sabotear sus enlaces orbitales. Comprarnos tiempo. Interrumpir cualquier posibilidad de una respuesta coordinada de las flotas de la Federación. Mi equipo fue más profundo, siguiendo el mapa incrustado en la carta encriptada de mi hermano. Pasamos sala tras sala, cada una peor que la anterior. La primera contenía cuerpos inmóviles suspendidos en criovidrio. Humanos, alienígenas, mixtos. Cada uno de ellos cableado con implantes, sondas neurales y varillas espinales. La siguiente sala, un teatro de bucles de memoria, cámaras donde los sujetos revivían vidas simuladas, atrapados en un ciclo sin fin de programación de integración pacífica. Estaban quebrando mentes, reprogramando almas. Entonces llegamos a la bóveda central, una cámara imponente llena de una sola máquina, su estructura ascendiendo en espiral como una serpiente enroscada hecha de cables y tubos. Suspendida sobre ella, un orbe de contención. Dentro del orbe flotaba una masa oscura y parpadeante, de forma demasiado perfecta para ser natural. No era tecnología, era conciencia. Un constructo sintético construido a partir de miles de mentes humanas cosechadas durante décadas. Pensadores, soldados, revolucionarios. Sus cerebros despojados, sus datos extraídos y fusionados en un motor de cumplimiento. Un arma no de destrucción, sino de influencia. Al-Rich se conectó desde el segundo canal. Hemos desconectado sus enlaces satelitales. Tienes 12 minutos como máximo antes de que converjan los refuerzos. Miré la máquina y entonces el audio se activó.
Predijimos tu llegada, Dren. La voz era tranquila, profunda, masculina, pero también incorrecta, como 20 personas hablando a la vez. ¿Crees que esto es un arma? No lo es. Es una solución. Di un paso adelante. Asesinasteis a la Tierra. Neutralizamos la amenaza. La independencia humana amenazaba la paz a largo plazo del redil galáctico. Sois el caos hecho carne. Creasteis a susurro. Matasteis a nuestros hijos. Para evitar que una especie con un legado violento repita su ciclo. Cada muerte fue una corrección. Saqué mi pistola y disparé al orbe. El disparo rebotó inofensivamente. Tu ira es esperada. Está integrada en tus patrones neuronales. Sois incapaces de una paz a largo plazo sin subyugación. Pero hemos aprendido. Mejorado. Miré las pantallas que se iluminaban alrededor de la cámara. Cientos de bioseñales, simulaciones de rebelión, todas terminando de la misma manera. Su arma final no era cinética. Era control predictivo. Están construyendo algo peor que el genocidio, susurré. Están construyendo un mundo donde ninguna rebelión pueda tener éxito, nunca más. Me volví hacia la ingeniera a mi lado. Prepáralo, ya. Ella asintió, temblando. Colocó las cargas. Detonación del núcleo de plasma configurada para vaporizar la máquina, el orbe y cada circuito impío en su interior. La voz volvió. Esperábamos este resultado. Incluso tu desafío era parte del algoritmo. Solo demuestra nuestro punto. Sonreí con desdén. Pues aquí tienes una variable que olvidaste. Activé la cuenta atrás. No nos importa si morimos. Solo nos importa que ardáis. Corrimos. El equipo de choque perdió a 2 más en el camino de regreso. Uno aplastado por una puerta que caía, otro abatido por drones. Llegamos al muelle de la superficie bajo fuego. Sangre en la boca, los pulmones gritando. El equipo de Al-Rich ya estaba allí, maltrecho pero vivo. Me miró. ¿Está hecho? Asentí. No sonrió. No lo necesitaba. El cielo de Beltraxis se iluminó detrás de nosotros mientras rompíamos la órbita. La detonación no fue llamativa, sin fuegos artificiales, solo una implosión silenciosa, una onda de luz blanca que colapsó la torre hacia adentro, como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido real. La ruta de escape fue un infierno. Las patrullas de la Federación se apresuraron a interceptarnos. Huimos a la desesperada, volando hacia campos de asteroides y bolsas de radiación solo para despistarlos. Perdimos un crucero en una tormenta magnética. Otro tuvo que ser abandonado cuando las células de combustible se agrietaron en pleno salto. Pero regresamos, a duras penas. Y cuando lo hicimos, el mensaje era claro. La Federación no tiene límites. Borrarán el libre albedrío a menos que los borremos a ellos primero. Enterramos a los muertos. 17 hombres y mujeres que sabían que no volverían. No los honramos con canciones ni discursos, solo silencio. Un tipo de silencio más fuerte que un grito. Y entonces llegó el último mensaje de mi hermano. Transmitido por todos los canales abiertos que la progenie controlaba. No una transmisión en vivo. Un registro final. Intenté detenerlos. Fracasé. Pero quizá vosotros no. Quizá les recordasteis de lo que los humanos todavía son capaces. Dren, si estás viendo esto, yo ya no estoy. Pero estoy orgulloso de ti. De todos vosotros. La Tierra no murió. Se convirtió en vosotros. Luego se cortó a estática y así se quedó. Llegaron al amanecer, si es que se le puede llamar así. Aquí fuera, entre estrellas, en el oscuro vientre de Feros, el amanecer era solo una sensación. La Federación no dudó esta vez. Enviaron todo. 4 flotas de batalla, una docena de acorazados, más de 100 cruceros. Sin transmisiones, sin exigencias. Esto no era diplomacia. Era erradicación. No querían la rendición. Querían borrarnos de la historia para siempre. Los vimos primero en los escáneres de largo alcance. Ondas de distorsión mientras irrumpían en nuestro sistema. Luego llegaron las señales. Código militar encriptado y coordinado del alto mando galáctico. Esto no era una demostración de fuerza. Era el final del juego.
Y tal vez eso debería haberme afectado. Tal vez años atrás habría temblado. Pero ahora solo sentía claridad. En el puente de mando del Masa de Hierro, estaba con Aldrich, mis ingenieros, mis tácticos y una tripulación mínima de gente que no tenía nada que perder. Feros ya no era solo una colonia. Era la tierra renacida. No en tierra, sino en acero. No en paz, sino en convicción. Detrás de nosotros, cada nave superviviente de la progenie, voluntarios de colonias exiliadas, naves de guerra recuperadas con nombres grabados en sus cascos como oraciones. Daga de los condenados, ira de madre, fe del buitre, ceniza de la tierra. Cada una pilotada por gente que había visto demasiado, perdido demasiado y se negaba a morir en silencio. No formamos una línea de batalla. Ese no era nuestro estilo. Tendimos una trampa. La órbita exterior de Feros había sido minada durante semanas. Bombas de gravedad, nubes de metralla magnética, drones de púas ocultos. Primitivos según los estándares de la Federación, pero efectivos. Y esta vez, añadimos un último regalo. Cargamos lo que quedaba del Serapis, la nave de investigación de la Federación que habíamos tomado semanas atrás, con un núcleo de plasma volátil. La reconstruimos como una baliza señuelo, transmitiendo códigos de rendición y sobrecargas de energía simuladas. Sabíamos lo que harían. Se acercarían para capturarla, lo que significaba que se agruparían. Les dejamos. El primer acorazado se puso a tiro. Luego 3 cruceros lo flanquearon. Justo a tiempo. Ahora, dije, y encendí la mecha. El Serapis detonó con un choque de núcleo tan denso que curvó el campo gravitatorio. La explosión no solo destruyó naves. Colapsó el espacio circundante, atrayendo a 6 naves de la Federación a una implosión de fusión que derritió cascos y partió sus estructuras. No fue una victoria. Fue una apertura sangrienta. Luego vino la lucha. Sin tácticas, sin retirada, sin refuerzos. Solo el infierno. El espacio se desgarró con fuego de energía. Los cazas de la progenie gritaban a través de campos de escombros, tallando la muerte en las naves de la Federación de Oro Blanco que se movían como cuchillas y sangraban como fantasmas. Embestimos. Desgarramos. Nos sacrificamos. Cada nave de la progenie era un ataúd esperando ser llenado. Pero nadie se contuvo. Ni uno solo. Vi a la ira de madre enfrentarse a 2 cruceros enemigos de frente, estrellándose contra ellos con su núcleo de reactor expuesto, detonando en una explosión que cegó nuestros sensores durante 6 segundos. Cuando la luz se desvaneció, la formación enemiga estaba rota. 3 de sus naves capitales a la deriva, una ya muerta. Pero no salimos ilesos. El anillo orbital de Feros 3 colapsó bajo el fuego. Miles de muertos. Uno de nuestros planetas de suministro, el despertar de Tarn, fue vitrificado desde la órbita. La Federación ya no jugaba, y nosotros tampoco. Dentro del Masa de Hierro, sentí la estructura temblar por un impacto cercano. Chispas llovieron del techo. Aldrich ladró a los comunicadores, con la voz ensangrentada. Hemos perdido contacto con la torre de comunicaciones este de Bastión. Volved a la red secundaria. Me paré en el visor, observando cómo los últimos restos de la humanidad luchaban en una guerra que nadie pensaba que sobreviviríamos. Y me di cuenta de algo. Esto ya no era solo por venganza. En realidad, nunca lo fue. Era por la memoria. Intentaron borrarnos. Nosotros respondimos volviéndonos inolvidables. A mitad de la batalla, recibimos una transmisión. No de la Federación, sino de Anterus Prime, la capital política de la Federación. La voz de una mujer, tranquila, fría. Comandante Dren, esta guerra termina ahora. Ofrecemos una última oportunidad. Alto el fuego a cambio de una rendición estratégica. Conservaréis el control parcial de Feros. El resto será absorbido. No se realizarán más ataques. No respondí. Ella continuó. Habéis dejado claro vuestro punto. El espíritu de la humanidad sobrevive. Que ese sea vuestro legado. No convirtáis esto en aniquilación. Miré a Aldrich. Él negó con la cabeza. Quieren darnos una jaula con paredes más suaves. Abrí el canal. Mi voz era baja, plana.
Matasteis a la tierra. Matasteis a nuestros hijos. Construisteis una máquina para robar el libre albedrío de los próximos 1000 años de vida y ahora queréis la paz. Sí, dijo la mujer. Entonces os daré paz, repliqué. La clase de paz en la que te ahogas. Y corté la comunicación. Fue entonces cuando lanzamos el último Gólgota. Nos quedaba uno. Un aniquilador de mundos. Un arma que nadie pensó que nos atreveríamos a usar. Esta vez no apuntaba a una estación de retransmisión remota. Esta vez lo enviamos directamente a Beltraxis, los restos de su mundo máquina. El cementerio de la verdad, su impío monumento al control. Lanzamos el Gólgota sin sigilo, sin ocultación. Queríamos que lo vieran, que supieran que venía. Esperábamos que lo detuvieran. No lo hicieron. Estaban demasiado ocupados luchando contra nosotros en Feros. Demasiado tarde. El Gólgota impactó 4 horas después. El núcleo implosionó y la máquina que intentó borrar la rebelión fue borrada de la existencia. Dicen que más de 400.000 murieron en las secuelas. Lo creo y no me importa. No eran civiles. Eran arquitectos del genocidio, codificadores del control, guardianes de un mundo destinado a reescribir las mentes de los vivos. Que la galaxia cuente a los muertos. Nosotros contamos a los libres. Después de eso, la Federación se rompió. No lo admitieron, no públicamente, pero lo vimos en la retirada. Los movimientos de la flota se ralentizaron. Las fronteras se estrecharon. Las transmisiones de la Coalición por la Paz desaparecieron. El alto mando del redil galáctico emitió una declaración silenciosa. Se dejará que la progenie de hierro gobierne Feros y los sistemas asociados bajo observación. Observación. Esa era su palabra para la derrota. Pasaron las semanas. Reconstruimos. No todo. No a todos. Demasiados se perdieron. Demasiados nombres grabados en paredes de acero y susurrados sobre fuegos de raciones. Pero sobrevivimos. Y la supervivencia era solo el principio. Me paré una última vez al borde de la antigua plataforma de lanzamiento de Bastión, mirando el cielo lleno de cicatrices. Alich estaba a mi lado, en silencio. Pensé que se sentiría diferente. Dije. Él asintió. Lo es. Solo que no de la manera que esperábamos. Me volví hacia él. ¿Y ahora qué? Me miró largamente y luego dijo. Ahora dejamos de ser los últimos de algo y nos convertimos en los primeros. Epílogo. 3 años después, todavía nos temen. No lo dicen en voz alta, pero lo susurran a través de los canales y en las salas de entrenamiento. Los humanos regresaron. Tomaron un sistema. Trajeron fuego. Y dejaron atrás una advertencia. Ahora ondea una nueva bandera humana. No en la tierra, sino sobre las cenizas de Feros. Negra, de acero, gris. Sin estrellas, solo una única línea roja en el centro. Una cicatriz, un recuerdo, una promesa de que si alguien intenta borrarnos de nuevo, le recordaremos a la galaxia exactamente lo que somos. Hierro inquebrantable.